Saludos amigos, bienvenidos a Reflexión Segura en este nuestro séptimo programa. No sé hasta cuándo voy a poder llevar el conteo de los programas, pero bueno, yo sí sé que este es el séptimo. Y hoy hemos decidido reservar este espacio para conversar sobre un tema que nos parece clave en esta misión de construir prevención. Y es un poco este tema de la víctima perfecta. Miguel y Odalis, en su experiencia como educadores de la seguridad y de la prevención, lo utilizan mucho. Y yo, bueno, voy a dejar que Miguel lo defina bien, pero yo podría empezar diciendo que no es la víctima perfecta. Quien está en el aquí, en el ahora, no es una víctima perfecta. Lamentablemente, muchos de nosotros cuando estamos en la calle, pero también cuando estamos en actividades donde creemos que el riesgo es bajo, el riesgo es bajo, nos convertimos también en víctima perfecta. Tiene que ver mucho de cómo somos nosotros y de nuestro nivel de conciencia de riesgo para abordar este tema. Siendo así, Miguel, ¿cómo crees tú que podemos definir la víctima perfecta y para hacer esta conversación como le gusta a la gente, así como precisamente como que si estuviéramos hablando con la gente directamente, ¿cómo crees tú que debemos abordar el tema de la víctima perfecta? Bienvenido. Gracias. Bueno, saludos a todos quienes nos acompañan en este conversatorio. Buscar una definición científica de víctima perfecta creo que no es el caso. Creo que la verdad es que resulta por demás traído por los cabellos. No obstante, ahí está una definición de lo que es víctima perfecta. De acuerdo con varios textos, se concentraron de alguna manera en esas pocas líneas. Pero yo iría más a la parte coloquial. El efecto PSP, quien no atiende a un comportamiento, quien no atiende a una constancia, quien no atiende en su actuar a una prudencia, a ese par de viejas que un día llamé constancia y prudencia, está expuesto a cualquier hecho de naturaleza que vaya en contra de su integridad física, mental, de cualquier tipo. Entonces el efecto PSP es prudencia, conciencia y constancia. Ese es el efecto PSP. Quien atiende, quien sigue, quien practica ese efecto PSP se aleja de convertirse en una víctima perfecta. Quien sigue los lineamientos de su entorno. Bueno, tú acabas también de comentar. Quien está en el aquí y en el ahora, quien sabe lo que está haciendo, eso es conciencia y eso es prudencia. Quien sabe cómo se está moviendo y en qué agua se está moviendo, se aleja de convertirse en una víctima perfecta. Quien sigue las recomendaciones de los tantos órganos de publicación en materia de seguridad, de tantas personas muy valederas su opinión, que se acercan a través de los medios de comunicación, que se acercan a través del entorno familiar o del entorno laboral, y te dicen qué no debes hacer y cómo debes actuar, y no haces caso, te conviertes en una víctima perfecta. Un caso muy particular. Víctima perfecta se va convirtiendo poco a poco el que paga vacuna, tanto el que paga como todo lo de su entorno. Se convierten en víctima perfecta, yendo pues hacia algo real, hacia algo hoy día hasta popular en el país, pagar vacuna. De esa manera podemos darle entrada a este programa y ustedes pues, por supuesto, emitirán opiniones que lejos de lo coloquial o lejos de esta forma llana de introducir el tema de víctima perfecta, pueden ahondar bastante más en ello.
Gracias, Miguel. Así es. Yo creo que una manera de entender este concepto de víctima perfecta es como aprender a nadar, ¿no? Te pueden explicar de mil maneras, pero si no te lanzas al agua, no aprendes, ¿no? Y un poco hay un tema que siempre me llama la atención y que Odalis en el pasado lo ha señalado, y es que a veces los seres humanos tenemos como una necesidad de exhibir nuestro éxito. Y las redes sociales funcionan mucho para eso. La gente, bueno, adquiere bienes, viaja y come en restaurantes caros y la gente lo hace público hoy en día en las redes sociales, que se han convertido como en una vitrina de nuestra vida. Es como que si viviéramos en una casa de paredes translúcidas donde todo el mundo sabe lo que tú haces. Y eso también nos convierte en víctimas perfectas, porque nos exponemos y nos sobreexponemos. Pero en esa línea, Odalis, ¿qué ejemplos tanto de víctima perfecta como, digamos, de prevención perfecta pudiéramos decir que existen? ¿Qué se te viene a la mente y qué ejemplos pudieras darnos aquí? Los saludos. Y tú lo has comentado, el uso de las redes ha generado muchos aspectos positivos, pero también muchos negativos. Y precisamente esa necesidad que tienen muchos seres humanos de hacer público lo que tienen. Y a través de las redes sociales publican, por ejemplo, están al lado de un avión y se toman una foto al lado de un avión que ellos no tienen nada que ver. A lo mejor van aprovechando, como decimos aquí, una cola para trasladarse, pero se toman la foto y lo publica en su perfil, bien de cualquiera de las redes que utiliza. Así como esto, personas que están en el restaurante o que están de viaje y publican en París, publican en cualquier parte del mundo imágenes con otras personas, y lo que está haciendo es dando a conocer cuál es mi estatus, cuál es mi posible o mi creíble perfil. Y tenemos casos que se han conocido de extorsión y de secuestro, donde el delincuente, que lo primero que hace es quitarle a la víctima el teléfono, le dice: aquí estás en tal parte, y tú quiénes son esta persona con quien estás. Así como eso, se han dado cualquier cantidad de situaciones, y lo que se le sugiere al ciudadano es que evite dar a conocer, sobre todo en la parte pública, a través de las redes, en los lugares que frecuenta, dar a conocer lo que tiene, el estatus, para dónde viaja. Entonces hay que cuidar lo que se dice y dónde se dice, porque también en el entorno laboral, en el entorno de donde se vive, también se dicen muchas cosas y resulta que eso lo convierte en una posible víctima. Y hay otra situación, me adelanto un poco, que quiero decir que nada menos ayer estábamos conversando con investigadores de hechos como esa búsqueda de gangas, de ofertas, que son ofertas imposibles, pero que la gente cae. En Venezuela se ha generalizado mucho el delito de estafa a través de una página que es Marketplace. Unas ofertas que son más que engañosas, pero muchas personas han caído. La víctima perfecta cayó, creyó en esa oferta y de estados muy lejanos al Distrito Capital han viajado para adquirir un vehículo por un precio irrisorio. Te convertirte en víctima. Se ha advertido a través de los diferentes medios de comunicación, de las redes sociales, de que está ocurriendo secuestro, de que hay una cantidad de homicidios por personas que se trasladaron a hacer la adquisición de un bien en este tipo de ofertas, pero lamentablemente a la fecha de diciembre de 2021 siguen ocurriendo hechos. Entonces, la recomendación: no seas víctima, no caigas en estas ofertas engañosas, no publiques lo que tienes o para dónde vas, no deja conocer en tu entorno particularidades que te ponen en riesgo. Más o menos en pocas palabras, comentarte lo que está pasando y qué puede hacer cada persona. Gracias. Muy interesante. Adelante, Miguel. Sí, claro. Fíjate, eso, por supuesto, lo convierte en víctima perfecta. O sea, no tiene salida. Si cae en esa red,
no puedes romper la red después de que entra en el desarrollo, en ese intercrímenes, no puedes romper la red para evadirla, para evadir esa trampa. Te conviertes en víctima perfecta. Pero bueno, hay que aclarar, y vale comentar, y lo hemos hablado la comisario y yo en varias oportunidades, de que el tema de Marketplace no es nada contra Marketplace, ni mucho menos. No es nada contra esa plataforma, solo que la utilizan delincuentes y se valen de incautos para convertirlos en víctima perfecta. Hasta la muerte puedes realmente llegar a comprar. Vas con dinero, te quitan el dinero y te quitan la vida. Yo leí esta mañana algo con lo que no estoy de acuerdo. Y es lo siguiente. Cobardía y prudencia. El cobarde a sí mismo se llama prudente. Yo no estoy de acuerdo. Absolutamente no estoy de acuerdo. Prudencia y el prudente sobrevivirán. No tiene absolutamente nada que ver con la cobardía, sino en casos excepcionales. El principio general es que ser prudente estás realmente adquiriendo para ti un 40% de seguridad. Sin duda, excelente. Samuel, tú en el pasado reciente, estando en Venezuela, acompañaste a Miguel y a Odalis en una cantidad de actividades y de foros, y yo participé en muchas de ellas, y este tema de la víctima perfecta lo traíamos y lo poníamos sobre la mesa a cada rato. Y una de las impresiones que a mí me daba es que la gente de verdad cambiaba. Era una persona la que entraba a estos foros y a estos seminarios y otra la que salía. Y uno de los términos que la gente terminaba identificando con claridad era el de la víctima perfecta. Ahora, ¿tú qué aprendiste en esa experiencia? ¿Cómo internalizaste tú el concepto de víctima perfecta? Y tú que, como buen ingeniero, lo tienes todo sistematizado. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, Alberto, efectivamente tuve el privilegio de acompañar a decenas de talleres, charlas, conversatorios junto a Miguel Dao y a Odalis Caldera, y aprendí muchísimo y efectivamente lo documenté. Y quisiera compartir, como tú dijiste, lo que he aprendido, pues, ¿no? Entonces, bueno, la víctima perfecta es la que está pagando. La primera vez se lo escuché a Odalis, y me imagino que debe ser un término del Zulia, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto que el que está pagando? Bueno, estás pagando al delincuente para que te asalte, pues, ¿no? Odalis decía la otra vez, disculpa, Odalis decía el que está dando papaya, que también es un término que en Colombia lo utilizan muchos. Ok. Entonces, bueno, esa es la víctima perfecta, la que está pagando, pues, ¿no? También Miguel Dao siempre utiliza este concepto de Disney World, o sea, que estás en un lugar fantasioso, estás totalmente abstraído de la realidad, no haces caso a la intuición, algo por cierto que Alberto ha desarrollado bastante en vehículos costosos. Piensa, esto a mí no me va a pasar, ¿ok? Usa el celular de forma descuidada y se desentiende de lo que está pasando a sus alrededores. Como lo ha dicho 1000 veces Miguel, no está en el aquí y en el ahora. Qué frase tan importante. Espera mucho tiempo en el carro cuando en los momentos de transición camina por calles oscuras y solas. Claro, en el caso de Caracas es difícil no estar en calles oscuras, pero tenemos que estar conscientes de esta situación. Entonces, esta es la víctima perfecta. Y nosotros lo que hemos hecho, hemos analizado cómo las personas se convierten en víctimas, ¿okay? Nos enfocamos en su conducta, hemos estudiado sus conductas como un factor detonante. Y entonces lo que en consecuencia, lo que nos hemos dedicado a la prevención, a desarrollar estrategias para reducir el delito. Y eso me lleva a este triángulo denominado el triángulo del delito, que está compuesto por 3 componentes: el criminal, la víctima y la oportunidad. Para que se dé
el delito, se tienen que conjugar las tres variables. Entonces, lo que estamos diciendo acá, estamos tratando de explicarle a nuestra audiencia, es que la víctima es la que da la oportunidad debido a su conducta. El criminal tiene sus herramientas, tiene sus incentivos para hacerlo, y la víctima perfecta está en su mundo. Y ahí es cuando ocurre, se le presenta la oportunidad al criminal, la ejecuta y ocurre el delito. Entonces, lo que nosotros nos concentramos es en concientizar lo que está pasando en el entorno, ¿okay? Para que no se le dé esta oportunidad al criminal y evitar el factor sorpresa. Lo otro que hemos hecho en todos nuestros talleres es, y se refleja aquí, es concientizar a nuestra audiencia sobre el riesgo. Y el ejemplo del iceberg, que por cierto aparece en el libro de Alberto, lo explica muy bien. Lo que está por encima del mar es las amenazas que sabemos que existen, pero debajo del agua hay muchísimas más. Entonces, nuestro objetivo, lo que es concientizar a nuestra audiencia sobre todos estos temas que hay para evitar que se ocurra el triángulo del delito. La otra forma de verlo, que del trabajo que nosotros hacemos para evitar ser una víctima perfecta, es otro gráfico que también aparece en el libro de Alberto, que está conformado por estos dos círculos. Por un lado tenemos todas nuestras vulnerabilidades, es decir, todas nuestras debilidades intrínsecas a nosotros. Por otro lado están las amenazas, que tienen que ver con los factores externos. Y el riesgo ocurre cuando se da la conjunción de ambas situaciones. La amenaza se aprovecha de esa vulnerabilidad. Entonces, nuevamente, nuestro objetivo, ¿okay?, que está bajo nuestro control, es reducir estas vulnerabilidades. Y al reducirlo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la mejor estrategia que hemos conseguido y la más efectiva es concientizando nuevamente a nuestra audiencia sobre sus vulnerabilidades. De esa manera, el riesgo es menor. Y efectivamente, pareciera que nosotros muchas veces hablamos de este tema de construir conciencia en torno al riesgo. Pareciera que esa es el ingrediente número 0 de cualquier proceso de vivir más seguro, ¿no? Miguel mencionaba que la prudencia es un elemento clave en la construcción de este esquema de prevención. La prudencia es un atributo, es un valor que ganamos cuando desarrollamos conciencias más seguras y nos aleja de ser víctimas perfectas. Pero Miguel, además de la prudencia, tú mencionabas otros, ¿no? Y en este efecto, vamos a decir, paraguas, que a veces también al cual tú te has referido cuando se habla del secuestro y de las medidas de prevención de secuestro, ¿qué otras cosas le podemos agregar al concepto de para no ser víctima perfecta? Bien. Con respecto al efecto paraguas, quiero seguir por ese tema, ¿no? El efecto paraguas no es otro que aquel que hemos definido todos nosotros como la cubierta perfecta. Estamos protegidos del mal tiempo, estamos protegidos de las inclemencias de un aguacero, de una lluvia, y de esta manera estaríamos cubiertos de cualquier riesgo que pudiera en todo caso afectarnos en el entorno en el que nos desarrollamos y en el que actuamos diariamente. Cuando hablamos de que quien se cuida del secuestro, quien se cuida de ser secuestrado, resuelve con esa protección el efecto paraguas, y es que te cuidas de cualquier otro delito. Desde el punto de vista de la complejidad del secuestro como tal, de todas esas variantes que pululan alrededor del hecho del secuestro, lo hace tan complejo, repito, que aprendiendo a cuidarte del secuestro, te cuidas de
de cualquier otro delito. Por eso lo llamamos efecto paraguas. Lo conversamos y lo entendimos de esa manera. Fíjate, no convertirte en víctima perfecta es ser prudente al actuar. Es no estar, es dejar de estar en el aquí y en el ahora. Te convierte en víctima perfecta. Es estar pagando, es dar papaya. Ese vocabulario que utilizan los delincuentes. Bueno, ¿qué pasó? Estabas dando papaya, que lo explicó también la comisaria, lo explicó también Samuel. Estás en un carro, te paras a la derecha y estás conversando y estás hablando por teléfono. Te abstraes del momento, no estás en el aquí y en el ahora. Mira, son cuestiones que yo las veo básicas, pero que si las seguimos, resultan a la postre perfectamente fundamentales para no convertirte en víctima perfecta. Sí, sin duda. Una característica que quiero agregar aquí y le quiero pedir a Alice también que nos comente un poco en ese sentido, es que saber leer el entorno es parte de no ser víctima perfecta. Es decir, entender lo que pasa en nuestro alrededor. Hay gente que cree que aislándose, construyendo un castillo rodeado de agua con cocodrilos, cree que se está protegiendo, ¿no? Cuando, bueno, efectivamente puede ser una medida de protección, pero realmente entender el entorno y saberlo leer correctamente es lo que te diferencia de una víctima perfecta. A veces es difícil leer el entorno, Dalis, pero ¿qué recomendaciones nos puedes dar para estar en ese aquí y en el ahora que tanto ustedes señalan? Sí, a propósito de ese entorno, la gente hoy día se abstiene en ciertas zonas de salir a caminar, pero hay quien se atreve a salir y no solo que sale a caminar, sino que se lleva el equipo y de pronto lleva un bolso con divisa. Observan, y aquí cito nuevamente ese presentimiento, esa intuición. Observa un vehículo sospechoso y no hace caso a que su intuición le está diciendo algo está raro y sale. Cuando es abordada, interceptada, dice, yo sabía que me iba a pasar. Y a sabiendas de que están ocurriendo hechos a su alrededor, a sabiendas de que de pronto los vecinos se han ido organizando, están en enlace con las policías del sector sobre cualquier situación, pero se abstrae de eso para no involucrarse y resulta que está en desconocimiento total de quiénes son los que están organizados, de quiénes son los que pueden hacer un enlace, de que cuando observan algún movimiento sospechoso en el sector, personas ajenas al sector inmediatamente solicitan el apoyo de la policía. Él, como no está conectado, al salir es interceptado, como no está documentado sobre lo que está ocurriendo, le toman el intercomunicador y como ve que es una pareja, una señora y un señor, abre y resulta que termina siendo víctima. Y también tiene que ver con esas, sobre todo en los tiempos que transcurren, esa disposición que tienen muchas personas de efectivo en divisas y sacan en presencia de donde se encuentran, del local, del supermercado, y saca el monedero, saca la billetera y se le ve la cantidad de dinero en efectivo, vas a ser víctima porque te van a esperar en la parte externa para abordarte y despojarte de tus pertenencias. Entonces son varios los aspectos, Alberto, que tienen que ver con esa oportunidad. Ojo, no siempre la víctima da la oportunidad, sencillamente fue sorprendida porque estaba marcada como objetivo o sencillamente se encontraba en el lugar donde no estaba estimado que debería estar, pero se encuentra allí y con todo lo que pudo estar atento a cualquier situación fue interceptado. Pues ahí es cuando queremos resaltar y ratificar una vez más a esas posibles víctimas
quieto es quieto, que se lleven lo que quieran llevarse, pero que no se lleven la vida. Entonces, como el tema fundamental, aquí se trata de la víctima, tenemos que estar claros que lamentablemente hay muchas personas en la alta incidencia que existe de delitos que dan la oportunidad por no estar atentos a su entorno. No se trata de estar paranoicos, sino sencillamente los tiempos en que se viven y que debe estar atentos a todo lo que pueda estar pasando y que debe evitar ser víctima. Adelante, Miguel. Deben estar atentos a todo lo que está pasando, lo acaba de decir la comisaria. Pero ¿cómo vas a estar atento de todo lo que está pasando si los medios de comunicación en ese sentido tienen un bozal? Si tenemos una ley que si te sobrepasas en cuanto a las expresiones que hagas públicas, pudiera entenderse que atentas o aupas el odio contra las personas. No se trata de eso. La información bien impartida, bien suministrada, ayuda. A veces, mucha gente, yo diría que la mayor parte de la población de nuestro país, no sabe lo que está pasando. Quiero comentarles que también fue muy trillado de parte nuestra, de parte de los cuatro, cuando tuvimos oportunidad de apoyar a empresas y a personas en este tema, que hablamos de una política de prevención comunicacional. Es una política que se dice en 3 palabras, pero que es muy amplia, tiene una cobertura muy grande. ¿Y quién tiene en todo caso la posibilidad de la comunicación en el país? Sabemos quién la tiene, aprovechenla. Y eso reduciría en proporciones importantes el tema del delito. Por ejemplo, estos delitos que tienen que ver con estafas y fraudes. Lo reduciría tremendamente si sabes que no puedes atender a ofertas engañosas, porque ahorita no hay nada regalado. Ahorita lo que vale 12 te lo tratan de vender en 15, pero nunca en 8, por decirlo de alguna manera. Exacto. Además de eso, tenemos algo también que está contribuyendo a reforzar, parece mentira, al delito y al delincuente. Y es la última reforma y la interpretación que dieron del Código Orgánico Procesal Penal. Hoy por hoy, si no es en flagrancia o si no es por decisión de un juez que conozca el caso, no puede detener a nadie. Y si lo detienes, se revierte absolutamente todo el trabajo de investigación y la persona queda libre de manera inmediata. ¿Cuándo podemos pensar que en el país hay instituciones que van a procurar la recapacitación o la reactivación de la personalidad de un individuo y reinsertarlo en la sociedad? No existe. Y si es así, lamentablemente, si se aplica el tema en base a la última reforma y el criterio que están manejando el Ministerio Público y los órganos policiales, aquí hay un sálvese quien pueda. O como dijo en muchas oportunidades un buen amigo nuestro, de todos nosotros, dijo, sálvese quien pueda o sálvese quien quiera. ¿Y cómo quieres salvarte? Haciendo realmente prevención. Recordemos también algo que nosotros manejamos mucho en función de cómo evitar ser víctima. Tienes 3 situaciones, 3 escenarios. La prevención, un 90%. Si te capacitas, si previenes, si te ejercitas en el tema de cuidarte, tienes un 90% de no caer
en ser víctima de un delito. Tienes 5% de reacción por un momento determinado que aproveches en el desarrollo del evento, del crimen como tal, y lo eludas y te escapes. 5%. Hemos conocido muchas víctimas que resultan porque la reacción no le favoreció en ese momento. Y el otro 5% que resta es suerte. Entonces, reafirmemos que la prevención es lo más importante y que no, para que no te conviertas en víctima perfecta. Samuel, en esa línea que señala Miguel sobre estas técnicas, vamos a decir, de construir prevención, protección para reducir nuestras posibilidades, nuestras probabilidades de ser víctimas. Yo sé que en el trabajo que hicimos juntos muchas veces tú documentaste este tema, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a manera de recuento? Porque ya tenemos que ir cerrando. Sí, sí, efectivamente, como recuento, quisiera compartir una lámina que preparé que resume todo lo, digamos, lo que se hizo en los talleres, pues, ¿no? Y brevemente voy. O sea, usamos estas son todo el portafolio de herramientas o técnicas, porque entendimos que la prevención es fundamental para no ser la víctima perfecta. Entonces, utilizábamos videos. Este video mostraba cómo esta víctima estaba pagando, estaba totalmente abstraída y de hecho al momento la interceptan y le roban el celular. Pusimos un video musical que denuncia la violencia, un video muy crudo que demuestra. Usamos estadísticas, continuamente monitoreamos el entorno para explicarle a la gente qué está pasando en el entorno. Le explicamos a la audiencia cuál es el perfil del soldado. Inclusive aquí mostrábamos videos donde ellos mismos se filmaban para que entendamos su idiosincrasia, cómo piensan, cómo hablan. Hicimos análisis de entorno con el famoso cóctel de la muerte que Miguel Dado concibió, que es una combinación de sangre, hambre y quiebre, donde nos permite de una manera estructurada entender lo que está pasando. Otros videos sobre modos operandi, como estas mujeres abstraídas de su entorno las asaltan. Inclusive temas más dramáticos. Usamos videos que se utilizaron como fe de vida para mostrarle a nuestro público la dramática realidad que sufren las víctimas. Y de ahí la importancia de despertarlos, de moverles el piso para que no se conviertan en víctimas. Inclusive aquellos que ingenuamente publican una cantidad de información en sus perfiles de las redes sociales. Pero también entendemos que situaciones ocurren. Y entonces está esta lamentable frase, quieto es quieto. Y hay que entender que hay que hacer todo para evitar una situación. Pero si ya, por algún motivo que sea, ya nos interceptaron, quieto es quieto. Y eso significa no es el momento para hacer héroes ni hacer maniobras. Ya estamos en manos del delincuente y bueno, tratar de que la situación fluya lo mejor posible. Pero adicionalmente, siempre proactivos. Preparamos un manual de seguridad que entregamos a todas las familias, a toda la gente que nos escuchó. Inclusive Miguel y Odalis inventaban guiones preventivos adaptados a la realidad de la familia para que ellos se los aprendieran. Y ese guión, el objetivo que tenía era desmotivar al delincuente, demostrar al delincuente que lo que tienes es una víctima que va a ser una carga que no conviene estar con ella. Por ejemplo, uno muy emblemático fue el guión del diabético. ¿Okay? Entonces, porque al final de cabo esto es un delito económico. Entonces nadie quiere estar cargando con una persona enferma y demás. Y también mostramos en los talleres negociaciones para que la persona, esto no queda en teoría, vea casos reales del drama de una negociación, lo que pasa en una familia. Y creo que la sumatoria de todo esto, o sea, después de tantas horas, escuchar a las experiencias, las anécdotas y el mensaje que transmiten Miguel y Odalis,
yo creo que es una de las maneras más eficientes para concientizar a nuestro público y así evitar ser esta víctima perfecta. Y obviamente todo esto también va contextualizado como estrategia dentro de los llamados anillos de seguridad, donde aquí está el individuo, pero enmarcado en cosas que tenemos que hacer a nivel de familiar, a nivel de nuestras residencias, del condominio y de la urbanización. Tenemos que verlo como un todo para lograrlo. Y la cultura de seguridad, en este caso, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para desarrollar esta cultura de seguridad y aquí hay algunas ideas. Darle el ejemplo. ¿Okay? Yo creo que es una de las formas más eficientes de mostrar actitudes de alerta al entorno. Campañas con énfasis en la prevención. Un tríptico o X elemento visual que divulgue el plan de seguridad. Utilizar boletines, sitios web, pendones, redes sociales, formación sobre la prevención de violencia, crear gente, concursos y certificaciones, y algo que le dedicamos mucho tiempo, las lecciones post-mortem sobre los incidentes. Como circulan muchos videos de incidentes, esos videos los tomamos, los analizamos y vemos qué podemos aprender de ellos. Y como conclusión de todo esto, nuestra seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido a ese eslabón débil, fortalecerlo para protegerlo y otra vez, no convertirnos en la víctima perfecta. Bien, bueno, amigos, yo creo que es un tema muy amplio y podríamos seguir abundando en esto, se nos terminó el tiempo. Podemos extendernos luego en siguientes programas sobre el tema de otras medidas de prevención, pero yo creo que el mensaje aquí más valioso es que sí podemos hacer mucho por nuestra seguridad. Y como bien lo dice Miguel, hay un 90% de salvarnos de situaciones inseguras y ese 90% parte de nuestra propia conciencia y capacidades de prevenir. La prevención al final es el proceso más económico, más efectivo, de más largo efecto de duración y al final el que nos mantiene en una zona segura. Todo lo demás nos pone en riesgo, literalmente. No quiero aprovechar este espacio para solamente como para hacer una propaganda. Samuel mencionaba el libro, efectivamente esta semana está en Amazon la nueva edición del libro MAPS, Carta de Navegación para una Organización Segura, en el cual de una manera u otra todos hemos sido de alguna forma autores de este libro. Este libro está escrito por Morela Berens y por mí, pero aquí hay experiencias compartidas de este grupo que está aquí. Y en esta versión agregamos un par de capítulos que tienen que ver precisamente con el cambio cultural en las organizaciones en función de la construcción de una cultura más preventiva, más resiliente, una cultura que nos prepare, como decía Odalis más temprano, para entornos más adversos, para situaciones más impredecibles. El mundo no necesariamente se hace más seguro. Los que nos tenemos que hacer más seguros somos nosotros. Y yo creo que por ahí es donde tiene que partir todo este criterio. No sé, Miguel, si quieres agregar algo para concluir este programa de hoy, que no sé si nos dé chance de hacer otro antes que se termine este 2021, pero me encantaría escucharte a ver si tienes algo que agregar como conclusión. Solamente quiero demostrar mi satisfacción y mi contento porque creo que el conversatorio, como lo planteamos, como lo llevamos y desarrollamos, debe atinar en la conciencia de quienes nos lean o de quienes nos vean en pro y en beneficio de la seguridad de cada quien. Gracias. Gracias. Gracias a ti también, Odalis. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo para cerrar.
sencillamente, gracias, y sé que esta es una excelente herramienta para todos quienes hoy día nos siguen, y que hay que recordar siempre que hay que evitar ser víctimas, y hay que atreverse pues a no dar la oportunidad. Gracias, Odalis. Samuel, una palabra de cierre. Bueno, yo primero quisiera agradecerle a este equipo de trabajo que durante varios años me dio la oportunidad de aprender muchísimo sobre el tema y proveer soluciones, que al final y al cabo, ese, digamos, una de mis misiones de vida es proveer soluciones, impactar y reducir los indicadores de inseguridad. Y bueno, con mucha expectativa para nuestro próximo programa, a ver qué tema nos planteamos para desde ya comenzar a prepararlo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, y vamos a seguir seguramente por esta vía tratando de aportar nuestro grano de arena en vivir más seguros, en que sea una reflexión inteligente en torno a la seguridad. Hasta la próxima. Así es. Saludos y gracias.